estábamos en Newton, viendo a Newton. No lo habíamos concluido, porque bueno, hay mucho para ver de Newton. Lo último que vimos era la precesión de los equinoccios, como Newton la explica, a partir del achatamiento de los polos, cosa que después termina confirmando Maupertuis, ¿no? Eso fue lo último. Bueno, obviamente uno no podemos analizar todo lo que hizo Newton, pero por ejemplo, otra cosa interesante para comentar es que Newton analizó el comportamiento de un proyectil, que hasta ese momento se acuerdan que era, bueno, lo más avanzado había sido lo de Galileo, que había, con su descomposición de movimientos en vertical y horizontal, había demostrado que la curva iba a ser la de una parábola. Newton analiza el caso de un realista de un proyectil que se mueve en un medio, que puede ser aire o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre en esta obra, ¿no? El principio de matemática. Él analiza cuánta distancia puede recorrer un proyectil antes de que sea detenido por la resistencia del aire. Independientemente digamos, partiendo de que es lanzado con la suficiente altura como para que no llegue nunca a tocar el suelo. O sea que, a ver, ¿en qué momento el aire, o lo que sea, lo frena el proyectil, ¿no? Entonces él planteó lo siguiente. El proyectil, a medida que va avanzando, acá está el diagrama este que le pongo la transparencia, va desplazando, pongámosle que sea aire, ¿no? Va desplazando aire. En cuanto a orden de magnitud, es una buena aproximación, que esto, dicho sea paso, es una forma también de que ustedes conozcan cómo es el concepto de experimento pensado, o en inglés thought experiment, o en alemán Gedanken experimento, o sea, experimento pensado, imaginado, ¿no? Que a veces sirve para aclarar muchos conceptos en la ciencia. En primera aproximación, la velocidad con que el proyectil desplaza el aire es similar a la velocidad del propio proyectil. Entonces, lo que razonó Newton es que el proyectil se va a detener cuando le haya entregado toda su energía de movimiento al aire. Ahora bien, la energía, que sería energía de movimiento, es la energía cinética, que es, bueno, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, pongámosle que el proyectil es disparado con una cierta velocidad inicial. El proyectil está armado de un cierto material que tiene una cierta densidad, ¿no? El aire es mucho menos denso que el proyectil. Entonces, fíjense, como primera conclusión de esta aproximación, es si el aire tuviera la misma densidad que el proyectil se desplazaría solamente una longitud igual a su propia longitud. Porque una vez que el proyectil recorre su propia longitud, desplaza aire, el volumen de aire que desplaza es igual que a su volumen. Y si ese aire tiene la misma densidad y sale despedido con la misma velocidad, le entrega toda su energía cinética al aire que desplazó, ni bien recorre su propia longitud. Ahora, como el aire es mucho menos denso, entonces es evidente, digamos, que la longitud que va a recorrer la bala, el proyectil, va a ser, digamos, más larga cuanto menos denso sea el medio. ¿Y esa relación cómo es? Y es proporcional, es directamente proporcional, es lineal. ¿eh? Porque la energía cinética es proporcional a la masa, y la masa es proporcional a la densidad, con lo cual todo esto es lineal. Entonces, por una regla de 3 simple, acá puse la formulita, la longitud de recorrida va a ser mayor cuanto más denso sea la bala, el proyectil, y menor cuanto más grande sea la densidad del medio. O sea que la densidad del medio lo pongo dividiendo. O sea, la longitud recorrida va a ser inversamente proporcional a la densidad del medio y directamente proporcional a la densidad del proyectil.
Y la longitud recorrida concreta va a ser igual a este cociente multiplicada por la longitud del proyectil, ¿no? O sea, que aquí lo pasé de este lado dividiendo, ¿no? O sea, es digamos que la longitud recorrida es a la longitud del proyectil como la densidad del proyectil es a la densidad del medio. Esto es lo que razonó Newton, ¿no? Entonces, si uno aplica esto este, a cosas concretas, y algunos de estos ejemplos están sacados, los saqué del libro de Gamow, que está contado en forma muy entretenida. Por ejemplo, una bala, un proyectil de acero, eh, que la densidad es de unas 10 veces la del agua, y el aire, que tiene una densidad de 1000 veces menor que la del agua. Como primer cálculo, el proyectil se detiene luego de recorrer 10.000 veces su longitud. Entonces, este, eh, digamos, como primer cálculo, ¿no? Entonces, un proyectil de un cañón, ¿no? De una, por ejemplo, una artillería que tenga 1,1 metro y medio de largo, que es típico tamaño de un proyectil, es unas 100 veces más largo que una bala de pistola. O sea que un proyectil va a tener un recorrido de más o menos 100 veces mayor que el de una bala, ¿no? Ahora, tampoco es tan grande, porque en realidad si multiplican 10.000 veces por el tamaño de una bala, que son 2 centímetros, o pongámosle por orden, digamos, por 2 centímetros, me da 200 metros. O sea, 10.000 por 2 centímetros me da 200 metros. Eso es lo máximo que puede recorrer una bala antes de que sea frenada por el aire. Aunque yo la haya lanzado desde la punta de una montaña. O sea, aunque no haya tenido tiempo de caer al suelo, la bala al cabo de 200 metros es como que directamente hace como pensaba Alberto de Sajonia, directamente eh, empieza a caer verticalmente, se frena, ¿no? O sea, hará así y llega un momento que se frena y ya empieza a caer verticalmente. Eh, pero fíjense además que en ninguna parte de esta fórmula aparece la velocidad inicial del proyectil. Eh, con lo cual, la tire muy rápido o menos rápido, la distancia que recorre va a ser la misma antes de que sea frenada por el aire. Obviamente va a ser diferente el impacto en cuanto a que es mucho más penetrante los primeros metros, obviamente. Pero digamos, en cuanto a qué distancia alcanza antes de caer verticalmente, es independiente de la velocidad inicial. Obviamente, cuando uno la lanza muy despacio, entonces hay que tener en cuenta otras correcciones que tienen que ver con, por ejemplo, el calor que genera una bala con el roce con el aire, que es otro tipo de energía, la energía de calor. Pero cuando la energía cinética, o sea, la de movimiento, es muy grande, la energía disipada por calor es despreciable. Ahora, evidentemente, si una bala sale muy despacito, entonces, bueno, por ahí la energía disipada por calor va a ser comparable. Bueno, esto es un ejemplo de un razonamiento que hizo el propio Newton, ¿no? Cosa que, bueno, esto es uno de los tantos cientos de razonamientos que hizo Newton y que nunca nadie antes había hecho, ¿no? Yendo a otra cuestión, yo les dije que Newton dedicó también muchos años al estudio de la Biblia, eh, y tenía su visión religiosa y hasta mística del universo, ¿no? Y una obra muy poco conocida de él, que se llama La razonabilidad y certeza de la religión cristiana, o sea, dice, ¿puede ser un accidente que todos los pájaros, bestias y hombres tengan sus lados derecho e izquierdo igualmente formados, excepto en sus intestinos, y justo dos ojos, y no más, en cada lado de la cara, y solo dos oídos en cada lado de la cabeza? ¿De dónde viene esta uniformidad en todas sus formas exteriores, sino del consejo y de la inventiva de un autor? ¿Supo la suerte ciega que hubo luz y que fue su refracción, y ajustó los ojos de todas las criaturas de la forma más curiosa para hacer uso de ella? En ese sentido, Newton no se diferencia de otros apologetas cristianos que hacen uso de esto que sería un pensamiento de religión natural, o sea, encontrar a Dios en la naturaleza, en este caso Newton, a partir del diseño manifiesto que hay en la naturaleza, ¿no? En ese sentido, Newton este,
nunca se alejó de su religión cristiana. De todas maneras, bueno, no, digamos, él era cristiano, aunque tenía su propia visión de un montón de cosas de la religión. Muy bien, vamos a entrar al otro gran tema de la revolución newtoniana, que es la óptica. La óptica fue su segunda obra magna, publicada unos 20 años después que Los Principios de Matemática. 1704, Newton ya tenía 60 años. La podría haber publicado antes. Acá está la portada de la edición. Esta es de original, la edición original. Acá se puede leer 1704. Newton hizo muchos experimentos, obviamente durante la pandemia, perdón, es lapsus, durante la peste en Londres y alrededores, durante su cuarentena, y luego a lo largo de los siguientes 20 años. Él lo que usó es un prisma de cristal, que es un instrumento que sirve justamente para poder descomponer los digamos, un rayo de luz, ¿no? Como el índice de refracción depende de la frecuencia de la onda electromagnética, dicho en términos modernos. Entonces, cualquier rayo de luz se va a ver descompuesto en sus distintas componentes, digamos, cromáticas, ¿no? Digamos, es posible que el principal motivo por el cual lo haya publicado tan tarde haya sido un incendio que tuvo con sus manuscritos. Me parece que dejó un día la vela encendida en su cuarto de trabajo y se produjo un incendio que destruyó muchos de sus manuscritos, así que tuvo que volver a escribirla. Pero bueno, también es verdad que los principios tardaron 20 años en publicarlo, porque él quería hacer una obra que fuera muy autocontenida y como él se sabía con capacidad para aplicar sus propias teorías a un montón de situaciones, él lo que quería era, primero él, sin contárselo a nadie, aplicar su teoría, todo lo que pudiera y recién después publicarlo, ¿no? Ahí seguramente por una cuestión también de vanidad. Así que bueno, la primera edición fue, la obra en sí se llama Óptica Calor en inglés, o Tratado de las Reflexiones, Refracciones, Inflexiones y Colores de la Luz. Y además le incluyó dos tratados más de geométricos, que bueno, la óptica tiene mucho de geometría también. Dice, dos tratados de las especies de la especie y magnitud de figuras curvilíneas. Bueno, esta es la óptica. Acá les puse una imagen, digamos, moderna, bonita, de un prisma. Y como un rayo es parcialmente reflejado, parcialmente refractado, y luego se descomponen en sus colores. Entonces, bueno, Newton describe un montón de experimentos, es una obra muy larga, les voy a comentar solamente un par. Él lo que hizo fue muchas cosas. Por ejemplo, agarró un trozo de cartón y pintó una mitad roja y otra mitad azul. Lo puso cerca de la ventana y lo que hizo fue mirarlo a través de un prisma de cristal. Entonces, dice él, si el ángulo de refracción del prisma giraba hacia arriba, de suerte que el papel parecía que se elevaba por virtud de su refracción, su mitad azul será elevada por la refracción más que la mitad roja. Pero si se hace girar hacia abajo el ángulo de refracción del prisma, de modo que el papel parece bajar por la refracción, su mitad azul descenderá más que la mitad roja. ¿Esto por qué es? Bueno, porque el índice de refracción del color azul es mayor que el del rojo. Entonces, si yo voy girando el ángulo, la parte azul se va a desplazar más que la parte roja. Esto es lo que Newton comprobó claramente con este experimento.
Este, y una de las consecuencias que tiene esto es que, como una lente, que ya para ese entonces, a lo largo del siglo XVII, se había desarrollado bastante toda la técnica, teoría y técnica de las lentes de aumento, evidentemente el foco de una lente va a depender del color de la luz, lo cual eso va a provocar una aberración cromática. O sea, una lente solita no va a fijar una imagen clara en su foco, porque va a tener distintos focos para distintos colores, ¿eh? Por supuesto que esto, bueno, en la medida que digamos, el aumento de la lente sea pequeño, es un efecto pequeño. Si el aumento de la lente es muy grande, el efecto va a ser más grande. Así que él lo que hizo fue hacer un experimento más delicado en cuanto a justamente para poder corroborar estos resultados. Entonces lo que hizo fue, una noche tomó un trozo de nuevo, de papel pintado una mitad en azul, otra en roja, lo iluminó con una vela. Entonces, le puso una lente y trató de ver qué imagen se obtenía en otro papel, o sea, un papel blanco, ¿ok? Ahora bien, para hacer el experimento muy preciso, porque él esperaba que, digamos, como que el trozo azul se iba como a meter un poquitito o iba a invadir un poco al trozo rojo, ¿no? Pero como para tener resultados más precisos, lo que hizo fue tender varios hilos negros, ¿no? Delante del papel que era mitad azul y mitad rojo. Entonces él lo que hizo fue ir corriendo la distancia del papel blanco a la lente, ¿no? Entonces, a cierta distancia, en la parte azul de la imagen, se veían los hilos negros enfocados. O sea, sí, o al revés, la luz azul no avanzaba sobre los hilos negros. Y en cambio, los hilos en la imagen roja no se veían claros porque la luz roja se metía en los hilos, ¿eh? Y al revés pasaba si corría el papel. O sea, entonces, con lo cual corroboró de una forma exacta que el foco para esa lente, el foco del color azul era distinto al foco del color rojo. Entonces dice él, con toda diligencia observé los lugares donde las imágenes de las mitades azul y roja aparecían más distintas y encontré que donde la mitad roja del papel aparecía distinta y clara, la mitad azul aparecía confusa, de modo que los hilos negros apenas podían ser vistos. Y por el contrario, donde la mitad azul aparecía más distinta, la mitad roja aparecía confusa, de modo que las líneas negras sobre ella eran apenas visibles, ¿eh? O sea, esa borrosidad invadía a las líneas negras. Siempre en óptica pasamos al tema de la descomposición de la luz blanca. Acá hay un dibujo hecho por el propio Newton, ¿eh? Acá es lo que hacía era hacer un pequeñito agujerito en la ventana, ¿no? En un lugar oscuro. Entonces salía un rayo de luz blanca, la luz del sol, ¿no? De día. Ubicaba el prisma, ¿no? Y una pantalla detrás. Y lo que veía era una imagen donde, digamos, multicolor. O sea, donde el azul predominaba en la parte superior y el rojo predominaba en la parte inferior. Entonces, lo que concluyó Newton es que la luz del Sol está compuesta de diferentes colores, ¿eh? Desde el azul hasta el rojo, pasando por todos los intermedios. Lo que también interpretó Newton es que si uno, digamos, aleja lo suficiente la pantalla, se van a ir separando estos colores a punto tal de ver como pequeñas imágenes del Sol, pero en sus distintos colores. Es como que va a aparecer un solcito azul, un solcito
naranja, un solcito rojo, ¿no? En la medida en que se pueden ir separando esas imágenes. Entonces lo que hizo Newton, como un siguiente experimento, es, digamos, para, si quieren, aumentar el efecto de la refracción y de la diferente refracción para los diferentes colores, es agregarle una lente divergente, como para aumentar aún más la divergencia de estos rayos. Entonces ahí claramente vio esta serie de bandas de colores, ¿no? Que sería el rojo, el naranja, bueno, que les conté recién. Verde, bueno, hasta el azul, ¿no? Con lo cual lo que hizo Newton, digamos, desde nuestro lenguaje contemporáneo es construir el primer espectroscopio. Lo que hizo fue construir el primer espectroscopio de la historia. Separar una imagen en todos sus colores claramente diferenciados. Por supuesto que, bueno, la historia del espectroscopio es muy interesante y, bueno, abarca todo el siglo XVIII y XIX. Y cuando uno logra hacer diverger lo suficiente, es donde empiezan a aparecer, por ejemplo, colores que no son emitidos. O sea, frecuencias que no están incluidas en la luz del sol. Lo que uno llamaría líneas de absorción. Pero eso nos llevaría a otro tema. Otra gran revolución de Newton fue inventar lo que se conoce como el telescopio newtoniano o telescopio de reflexión. Acá puse una imagen de una réplica del segundo telescopio reflector que construyó Newton, que en su momento lo construyó en 1672. O sea, Newton ahí tenía, todavía no llegaba a tener 30 años, ya era miembro de la Royal Society y lo presentó. Una de las ventajas que tiene el telescopio newtoniano es que como se basa en espejos, esto es un diagrama de cómo sería el telescopio, llega la luz de la estrella en cuestión, llega por acá la luz de la estrella en cuestión, se refleja en este espejo, se vuelve a reflejar en este espejo que está inclinado y la imagen se forma acá. Acá está, digamos, el ocular donde uno pone el ojo. Lo que tiene como ventaja es que no tiene este problema de la aberración de cromática que tienen las lentes. Porque no hay, digamos, así como cada color tiene su índice de refracción, el, entre comillas, índice de reflexión es el mismo para todos los colores. O sea, la ley de reflexión, que es el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Así que bueno, la forma que tiene este espejo aquí es parabólica. Porque Newton, bueno, se sabía de antes, que rayos paralelos que llegan a una superficie parabólica, al reflejarse, confluyen en un foco, donde en el foco de este espejo parabólico es donde se pone el espejo ¿no? El espejo inclinado. Perdón, me corrijo ahí porque justamente lo que se evita es en realidad el foco, o sea, el foco está fuera de donde está el espejo, pero digamos, se coloca aquí de forma tal que esta distancia es igual a esta, ¿ok? Acá está el foco del espejo parabólico, pero el espejo se pone acá de forma tal que eh, el foco, digamos, reflejado aparezca acá, donde está el ocular, ¿ok? Bueno, les comento que después de la muerte de Newton se descubrió que se puede compensar la aberración cromática utilizando lentes más sofisticadas, con distintas clases de cristales, como para lograr bueno, que el foco no dependa del color, ¿no? Pero bueno, eso implicó todo un desarrollo
de materiales que no había en la época de Newton. Otro efecto interesante es el de los anillos de Newton. Uy. Y vamos a compartir cómo lo describe Newton directamente. Dice, ha sido observado por otros que sustancias transparentes como cristal, agua, gire, etc., cuando son muy delgadas, por haber sido convertidas en ampollas o en otro caso en láminas, exhiben diversos colores según su delgadez. Que eso también uno lo ve cuando ve burbujas de jabón, ¿no? O sea, cuando es muy delgada la lámina. Aunque cuando son muy delgadas aparecen muy claros e incoloros. Al principio de este libro me abstuve de tratar sobre estos colores porque me parecen de una consideración más difícil y no era necesario para establecer las propiedades de la luz allí expresadas. Pero como pueden conducir a descubrimientos posteriores para completar la teoría de la luz, especialmente en cuanto a la constitución de las partes de los cuerpos naturales, cuyos colores o transparencia dependen de ella, he aquí una explicación. Este es un gráfico adaptado por Gamow, del cual también saqué este gráfico, de los gráficos originales de Newton. Entonces sigue Newton, ¿no? Tomo dos objetivos. Uno, una lente plano convexa para un telescopio de 14 pies. Acá lo que está diciendo es cuál es el foco de esta lente, ¿no? Y el otro, una gran lente doble convexa para un telescopio de 50 pies. Y sobre esta pongo la otra con su parte plana hacia abajo. Las aprieto y junto lentamente hasta hacer que los colores surjan en medio de los círculos. O sea, acá está puesto aumentado el diagrama, ¿no? Sería, esta es la parte plana de la lente plano convexa y esta es la parte, bueno, una de las caras de la lente del doble convexa, ¿no? Entonces, cuando recién se tocan, digamos, se tocan en un punto, esta lente tiene su radio de curvatura, ¿no? Un radio de curvatura que, bueno, quizá incluso se sale de la transparencia, ¿no? Eh, eh, que estamos viendo todos. Y esto indica que a medida que yo me voy alejando de aquí, hay una relación entre mi distancia del punto de contacto y la distancia entre esta lente y esta lente. Es una relación que se puede calcular fácilmente. Entonces él dice que los aprieta, ¿no? Los apretó. Los aprieto y junto lentamente hasta hacer que los colores surjan en medio de los círculos. Y después levanto lentamente la lente superior, separándola de la inferior, para que los colores vayan desvaneciéndose sucesivamente en el mismo lugar. Es como que los colores, a medida que levanta la lente, los anillos esos multicolor se van achicando y todos mueren en el centro, ¿no? El color, que al unir los cristales surgió el último en el centro de los demás colores, apareció primero como un círculo de un color casi uniforme, desde la circunferencia al centro. Y al continuar juntando más los cristales, se extendió cada vez más hasta que un nuevo color apareció en su centro y por tanto se convirtió en un anillo que circunda al nuevo color. Lo que dice Newton esto es texto original de Newton, a medida que él iba acercando la lente de arriba hacia la de abajo, aparecían nuevos colores en el centro, pero ese color que aparecía, a medida que le acercaba más, se ampliaba y se transformaba en un anillo, y luego el anillo iba creciendo, creciendo su radio, ¿no? Ahora voy a explicar qué es esto que estoy acá. Pero fíjense cómo lo que cuenta Newton es que van apareciendo sucesivos anillos alternados por oscuridad. ¿Mm? Anillo de luz, oscuridad, anillo, oscuridad, anillo, oscuridad. La separación es cada vez menor porque la separación, digamos, o porque la posición de cada anillo está dada por la raíz cuadrada de un número natural. O sea, sube como la raíz cuadrada de un número natural. Entonces, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5, raíz de 6. ¿Ah? Entonces, fíjense, por ejemplo, la distancia entre este anillo y este anillo es raíz de 3 es 1,7.
acá raíz de 1 es 1, la distancia es 0,7. ¿No? No importa en qué unidades, digamos, pero en esta unidad la llamamos 1, ¿no? Mientras que aquí la distancia entre este y este es raíz de 5 menos raíz de 7 y raíz de 3. Raíz de 5 es 2,2 o algo así. Raíz de 3 es 1,7. Entonces me da que la separación es 0,5. O sea, entre estos 0,7 y entre estos 0,5. Cada vez se van acercando más. Esto es lo que descubrió Newton. Y si se juntan más las lentes, el diámetro de este anillo aumenta y la anchura de la órbita, o perímetro, decrece hasta que aparece un nuevo color en el centro del último. O sea, el anillo va creciendo y la anchura del anillo va disminuyendo. Y así hasta que un tercero, un cuarto, un quinto y otros colores sucesivos van apareciendo y se convierten en anillos que circundan al color más interior. El último de los cuales es una mancha negra. Y por el contrario, separando el cristal superior del inferior, el diámetro de los anillos disminuye hasta que sus colores van alcanzando el centro y entonces salir siendo de una considerable anchura, pude discernir más fácilmente que antes sus especies. Claro, cuando a medida que se van acercando, el ancho aumenta hasta que directamente, a medida que se llega al centro, el radio del anillo coincide con su ancho y ya se transforma en un círculo, ¿no? Entonces, lo que explicó Newton, esto es obviamente un diagrama más moderno, pero digamos, lo que entendió Newton es lo que ocurre acá es que se produce una interferencia. Viene el rayo de luz, penetra esta lente, parte, cuando se encuentra de nuevo con el aire, parte es reflejado, parte sigue, y es reflejado recién acá, y es reflejado. Estos dos rayos pueden sumarse constructivamente o sumarse destructivamente. Si se suman destructivamente, uno ve negro. Si se suman constructivamente, uno ve brillante. Por supuesto, Newton nunca adhirió a la teoría ondulatoria de la luz, curiosamente. Que esto uno lo puede escribir, lo puedo explicar pensando la luz como una onda. Porque cuando yo sumo dos ondas, si yo sumo el valle de una onda con la cresta de otra, la suma me da 0. Tanto sea de sonido como de luz. Porque, digamos, una onda que sube y baja, la parte baja, en el caso del sonido, es una especie de una zona de baja presión respecto de la presión promedio del aire. Mientras que la parte alta de la onda es una onda de mayor presión. Si yo sumo ambas ondas, una onda en la parte de arriba y una onda en la parte de abajo, la suma me va a dar, digamos, neutra, me va a dar la presión promedio, con lo cual sería ausencia de cambio de presión respecto a la presión promedio. En el caso de la luz, hoy en día sabemos que es una onda electromagnética, y que el campo eléctrico puede ser positivo o negativo, en el sentido de que puede apuntar en una dirección o en la dirección opuesta. Entonces, si yo tengo una onda que está en una cierta fase, la suma a otra onda que está en la fase, digamos, opuesta, la suma me da 0. Un campo eléctrico que apunta en una dirección sumado a un campo eléctrico de la misma magnitud, pero que apunta en la dirección contraria, sumados me da 0. ¿No? Con todo esto Newton no lo sabía, y es más, no pensaba que era una onda la luz. Pero sí entendía que la onda, que eran partículas, tenían una propiedad cada partícula de luz que aumentaba y disminuía. Entonces, en el fondo, aunque Newton nunca adhirió a la teoría ondulatoria, sí a sus partículas de luz le asignó una propiedad ondulatoria, una propiedad oscilatoria, para hablar con más propiedad, que ahora vamos a ver cómo la llamó. Una propiedad oscilatoria a las partículas de luz, para poder explicar este fenómeno. Y sigue Newton.
Por este medio observé su sucesión y cantidad como sigue. Primero, la mancha central transparente, producida por el contacto de las lentes, siguieron azul, blanco, amarillo y rojo. El azul era tan pequeño, esto es una foto moderna, por supuesto. El azul era tan pequeño en cantidad que no lo pude discernir en los círculos producidos por el prisma, ni pude distinguir ningún violeta en él. Pero el amarillo y el rojo eran muy copiosos, y parecían casi tan extensos como el blanco y 4 o 5 veces más que el azul. El siguiente circuito en el orden de los colores, circuyendo inmediatamente estos, eran violeta, azul, verde, amarillo, rojo, y todos ellos copiosos y vívidos, excepto el verde, que era un poco en cantidad y parecía mucho más apagado y diluido que los demás. De los otros 4, el violeta era el menos extenso y el azul menos que el amarillo o el rojo. O sea, Newton describe con precisión lo que él va observando, ¿no? Entonces, bueno, eh, acá puse una parte aumentada de este gráfico, puse una parte aumentada, ¿no? Para que vean acá las raíces cuadradas. No vamos a hacer la cuenta, digamos, pero uno puede calcular, digamos, esta altura en función de la distancia al centro, ¿no? Teniendo en cuenta digamos, el radio de curvatura de la lente tiene que ver con el radio, digamos, el radio imaginario de la circunferencia en la cual está contenido esta porción de circunferencia, ¿no? Entonces hay una relación este, entre esta distancia, que es igual a esta distancia, ¿no? Y esta distancia es igual a todo el radio, ¿no? Menos el radio por el coseno de este ángulo, que me daría esta parte. Entonces, si a todo esto le resto esta parte, me da este cachito. Pero bueno, digamos, por falta de tiempo y porque, bueno, esto no es un curso de física 2, no vamos a detenernos en hacer el cálculo, pero bueno, no quise dejar de, al menos bosquejarle cuál es la cuentita que hay que hacer, que es muy sencilla. Pero a los efectos experimentales, Newton midió, por acá, esto es la teoría, pero digamos, la teoría lo que tiene que hacer es describir la realidad. Newton lo que hizo fue, primero, describir con detalle la realidad. Entonces, o sea, la realidad, lo que él observaba, ¿no? Eh, Él midió los rayos, perdón, el radio de los primeros 6 anillos y notó que los cuadrados de los radios seguían una progresión de los números impares, una progresión aritmética. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Acá lo veo, ¿no? Son o sea, los anillos brillantes. Entonces, acá, por eso, acá en el gráfico está luz, 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 raíz de 1, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7. Entonces, el cuadrado de los radios me daba 1, 3, 5, 7. Y lo mismo el cuadrado de los radios de las partes oscuras, lo mismo, pero con los números pares, 2, 4, 6, 8. Entonces, Newton se dio cuenta que los radios entonces eran proporcionales a las raíces cuadradas de los números enteros. O sea, me refiero, si uno suma todos los anillos oscuros y brillantes, tengo las raíces cuadradas de todos los números enteros. ¿eh? Este, y Newton lo que hizo fue hacer un gráfico similar a este y demostrar que la distancia vertical entre las dos superficies también sigue una proyección aritmética. O sea, las distancias verticales en puntos equidistantes del centro siguen una dirección aritmética. Con lo cual, evidentemente este radio tenía que ver directamente con esta distancia. Y esta distancia tiene que ver con la diferencia de camino que tiene que seguir este rayo, que tiene que subir y bajar respecto de este. Esta distancia tiene que ver, o sea, o el doble de esta distancia es la diferencia de camino, o camino óptico, como lo llamamos ahora, que tiene que recorrer este rayo respecto de este. Todo esto se dio cuenta Newton. Con lo cual directamente, sabiendo el radio de la lente convexa, Newton pudo calcular fácilmente el espesor de la capa de aire. O sea,
porque por este diagrama que les hice acá, ¿eh? El radio por el coseno me da esto, le resto esto, me da esto que está acá, bueno, etc. Todo esto lo hizo Newton. Pues bueno, como les dije, es curioso que Newton, hoy en día los anillos de Newton se consideran como una de las mejores pruebas de que la luz es una onda. Sin embargo, Newton no lo consideró así. La explicación que damos hoy en día es que la distancia entre las dos superficies, esta y esta, ¿no? Es un número entero de veces la longitud de onda, o digamos, cuando es un número es un número entero de longitudes de onda, la suma, o sea, la interferencia es constructiva. Porque si aquí entra un número entero de veces la longitud de onda, la onda que llega hasta acá y vuelve va a estar en fase con la onda que rebotó antes. Con lo cual, el propio Newton pudo calcular que esta longitud característica de cada color, que Newton la va a llamar longitud. Por ejemplo, para el amarillo era del orden de 6 micrones. Y esto lo pudo calcular Newton. Esa longitud característica de oscilación. Aunque él no pensara que era una onda, pero sí, él se dio cuenta que había algo que oscilaba. Y bueno, como les dije, inventó la teoría de los fits de fácil reflexión y transmisión. Como les dije, algo extraño, que era una de las características de las partículas de luz. Una característica que va y viene, que oscila. Y escribió: todo rayo de luz, a su paso a través de una sustancia refringente, es puesto en un cierto estado o constitución transitoria, que durante el avance del rayo se repite en intervalos iguales y hace que el rayo a cada repetición sea fácilmente transmisible a través de la siguiente superficie refringente y entre las repeticiones sea fácilmente reflejada por ella. ¿Qué clase de acción o disposición es esta? Si consiste en un movimiento circular o vibratorio del rayo o del medio o alguna otra cosa, no lo investigo aquí. O sea, ahí, como yo les dije, Newton siempre fue muy cauto. No especuló sobre lo que no tenía bases para especular. Él lo que hizo fue descubrir leyes. Leyes que siguen valiendo hoy en día. Lo que no se metió es en buscar las causas últimas, con lo que eso quiere decir. Y no es que hoy en día sabemos las causas últimas. O sea, ¿qué significa saber las causas últimas? O sea, pero sí descubrió leyes fundamentales, ¿no?, de la naturaleza. Así que, en el sentido, es muy sincero, muy honesto intelectualmente. Dice: no lo investigo aquí. No sabe si es un movimiento circular vibratorio, del propio rayo, del medio. Fíjense, ¿no? Tampoco se pronuncia a ver, digamos, si la naturaleza del rayo tiene que ver con el propio rayo, lo que vibra, o algo del medio que vibra, o qué, ¿no? Muy bien, y como para ir ya terminando con Newton, tuvo una vida imagínense que cuando él ya tenía toda la mecánica, la óptica, la elasticidad desarrollada, recién tenía 50 y pico de años, y ya hacía años que también hacía otro tipo de actividades. En los últimos 20 años de su vida se dedica fundamentalmente a otro tipo de actividades, ¿no? Suele decir en los últimos 30 años de su vida. De hecho, cuando tenía 50 años, decidió dejar su vida académica tranquila en Cambridge. Le ofrecieron el cargo de director de un colegio importante en Londres, el Charterhouse, pero lo rechazó. Esto lo comparto con ustedes como para también conocer un poco más a Newton. Dice: le agradezco mucho haber sido recordado en Charterhouse, pero no veo en ello nada que valga la pena de hacer un esfuerzo. Aparte de un coche que no me importa.
Se trata de 200 libras por año, con un confinamiento en el aire de Londres y con tal manera de vivir que no me gusta. Ni pienso que sería conveniente entrar en tal competencia como sería por una plaza mejor. Evidentemente, ya a esa altura, Londres tenía el aire, según Newton, bastante contaminado, y evidentemente no le interesaba tener un coche. Les cuento que 200 libras por año no era un sueldo nada despreciable. Bueno, en 1696, o sea, a los 52 años, más o menos, 53, fue nombrado primero celador y luego directamente director de la Casa de Moneda de Londres, ¿eh? Con un sueldo muy superior a la de 200 libras, no recuerdo cuánto, pero... Con lo cual, de alguna manera, como escribo ahí, empezó a hacer dinero en ambos sentidos de la palabra, ¿no? A imprimirlo y a ganar, ¿no? Acá les puse la portada de la cronología de los reinos antiguos corregida. Una obra de Newton que, recontra poco conocida, fue publicada póstumamente, en 1728. Con lo cual, para que vean el alcance de los intereses de Newton, ¿no? A ver, bien. En 1605 lo nombraron Sir, muchos más honores. Hizo experimentos de alquimia tanto en esa época como antes, durante toda su vida. Llegó a los 85 años, una edad realmente récord en esa época. Acá está la portada de otra de las obras, Observaciones sobre las profecías de Daniel y del Apocalipsis de San Juan. Otra obra muy poco conocida de Newton, que fue publicada también póstumamente. Y acá puse una imagen de la tumba de Newton que está en la abadía de Westminster en Londres, ¿no? Ha sido una vida muy, muy fructífera y muy variada. Muy bien, vamos a seguir unos 5 minutos más antes de cortar, para no dejar tanto material para el video siguiente. Vamos a empezar a hablar de Christian Huygens, un científico matemático, astrónomo holandés. Era un poco mayor que Newton y vivió menos, pero bueno, fue, digamos, contemporáneo de Newton durante medio siglo. Vivió buena parte del siglo XVII. Y fue, en lo que a óptica respecta, el gran antagonista de Newton, porque él sostenía que la luz es una onda. Él era hijo de un diplomático, una familia, digamos, de clase alta. Descartes, por ejemplo, cada vez que visitaba Holanda, o a Países Bajos, para hablar mejor, se alojaba en la casa de los padres de Huygens, ¿no? Descartes, bueno, era mayor que Huygens, era más de 30 años mayor que Huygens, con lo cual Huygens lo conoció de niño, ¿no? De joven. De niño y no tan niño también, digamos, de joven, niño y joven. Y dicho por el propio Huygens, le fue de gran inspiración e influencia. Así que bueno, estudió geometría y mecánica con profesores por su cuenta y luego fue a la Universidad de Leiden. Posteriormente al Colegio de Orange y siempre se destacó enormemente en matemática. Aunque bueno, como hijo diplomático, también se esperaba que estudiara Derecho, cosa que hizo también. También era un muy buen laudista, tocaba muy bien el laúd, y aprendió a nivel, digamos, hobby, si quieren, a tallar lentes desde muy pequeño. Llegando a construir telescopios de mucha calidad. De hecho, hubo una época en que los telescopios de Huygens eran los más de mayor alcance del momento. Acá les puse un retrato de Huygens hecho por un tal Caspar Netscher en 1671. En esa época era común que usaran estas grandes pelucas.
Muy bien, vamos a hacer una cosa. Ahora sí voy a cortar, pero 5 minutos nada más. Son 11 menos 5, yo regreso a las 11. 5 minutos charlamos y ahí seguimos. Voy a parar de grabar.